tarde. Nós vamos dar início, então, à conferência número 3, a saúde global, Covid e o papel dos organismos internacionais. Nós vamos ter grande experiência como gestor em saúde, passou uma vez no Chile, foi inclusive assessor da ministra da Saúde, Bachelet, e atuou hoje na OPAS como coordenador de unidades técnicas e sistemas de serviço de saúde e capacidades humanas da OPAS em Brasília. Inicialmente dizer que ele não vai poder estar presente, que ele está em Brasília agora, não pôde vir a Diamantina, e vai fazer a conferência remota. Oi. Então, para nós é um prazer ter o Dr. Roberto aqui conosco, é uma figura importante do sistema de cooperação internacional da OPAS, da OMS, e a presença dele traz muitos elementos para a gente poder discutir e refletir sobre o papel das agências no contexto no pós-pandemia e na pandemia. E vai ser muito importante ouvir e tê-lo com esse debate, numa perspectiva de integrar com as diferentes áreas do conhecimento, que, de uma certa forma, também tem um impacto grande no acompanhamento, no enfrentamento da pandemia. Então, doutor Roberto, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-lo conosco e vou passar a palavra imediatamente para o senhor. Obrigado. Ok, bueno, boa tarde a todo mundo. Voy a primero agradecer la invitación de CDPLAR a complementar a todos los organizadores por esta reunión. Sé que es una reunión ya de varios años, bastantes años que hace CDPLAR en conjunto con la Universidad Federal de Minas Gerais, como un centro especializado de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y nosotros como OPAS hemos
colaborado con ellos ya anteriormente como parceros y es un agrado estar nuevamente con ustedes. Infortunadamente, y es una pena para mí, no pude asistir personalmente allá a Diamantina, un lugar maravilloso de Minas Gerais con mucha historia y que, bueno, hace una recepción importante a una reunión de varios días que retoma la caminada de CEDEPLAR en el análisis amplio de las variables demográficas y económicas ligadas al desenvolvimiento de la región. Así que muy contento de estar con ustedes. Voy a hacer una presentación que intenta mirar algunos aspectos, hollar algunos aspectos de lo que ha sido la pandemia, de sus desafíos, de cómo se ha enfrentado, de algunos determinantes que pueden ser importantes para el futuro y también una visión pequeña del sistema de salud en Brasil para entender cómo se da este contexto. De cualquier manera, en un ambiente tan académico y de tanta reflexión como la de esta reunión, solo intenta hacer una pequeña provocación, un estímulo, porque creo que a partir de estas cosas podemos ir generando mayor reflexión en el sistema de salud de Brasil, que es un sistema complejo, grande y muy abrayante. Así que voy a empezar, voy a tratar de compartir aquí la mi pantalla. Deme un segundito para compartir la pantalla. ¿Dónde está aquí la cosa? Bueno, voy a comenzar ahí. A ver, si vemos el análisis de lo que ha ocurrido en COVID-19, las tendencias mundiales y algunos desafíos para Brasil. Esta es una slide que muestra la situación de COVID a comienzos de este año, 24 de enero de 2022. Onda global asociada a variante Omicron altamente contagiosa, OMS declaraba que COVID puede significar fin de pandemia en Europa. Esa era una afirmación que hacía nuestro director de OMS, Tedros, ¿ya? Pero muy poco andar ya al otro día, y esto es lo que quiero destacar. Lo que quiero destacar, al otro día ya teníamos una visión bastante menos optimista del avance del COVID en el mundo y del crecimiento muy rápido que estaba teniendo el COVID. Ya estaban pensándose muchas mutaciones diferentes de la versión original del COVID. ¿Ya? Y ya cuando vemos en perspectiva lo que ha ocurrido con esta variante Omicron, ya vemos que aquí se ven todas las subvariantes que han ido apareciendo en los meses desde en enero, en que hemos tenido muchas variantes diferentes que han ido cubriendo todo el espectro digamos, de mutaciones y las antiguas variantes importantes, la Delta y otras, quedaron bastante abajo, ya casi inexistentes, ¿ya?
¿Cuál es la reflexión de eso? Que tenemos que enfrentar ya una situación bastante frecuente de circulación de virus, que no podemos tener una previsión exacta. Y aquí un dato bien curioso. Ya existían existen antecedentes de que ya hace 10.000 años ya teníamos dando vueltas cepas de COVID en ancestros nuestros, ¿ya? Ya habían rastros genéticos que se pueden detectar ahora con las técnicas actuales. E incluso esas cepas se pueden proyectar hacia el pasado hace varios millones de años. O sea, ¿qué tenemos que decir? Que la coexistencia con este tipo de virus es permanente, es una situación que tenemos que aceptar ya. Y probablemente no conocimos antes porque estaban bien confinados en regiones geográficas poco accesibles de Asia, donde algunos pesquisadores habían encontrado estos virus. Yo recuerdo que comento esta historia porque en la Escuela de Medicina, en mi curso de virología, comentábamos estos virus hace muchos años ya, y la respuesta de mi profesor fue: no hay que tener demasiada preocupación porque están muy confinados en regiones inaccesibles de Asia. Y bueno, vemos lo que pasó. Entonces tenemos que estar muy preparados para una coexistencia permanente. ¿Qué es lo que ocurre con estos virus? Tienen una tendencia constante a la mutación, ¿ya? Muchas mutaciones son neutrales, o sea, no significa que produzcan una patología o un efecto en la población. Algunas incluso pueden ir en contra de la sobrevivencia del virus, pueden hacer que sea menos competitivo en términos ecológicos, ¿ya? Y un pequeño número de esas mutaciones pueden darle una ventaja en términos de mayor transmisibilidad, mayor virulencia, en fin, son efectos complejos. Lo que ha ido ocurriendo es que hemos aumentado nuestra capacidad de identificar los virus en forma impresionante. Al comienzo de la pandemia, muy pocos laboratorios en Latinoamérica tenían acceso a ¿cómo decirlo?, a técnicas de PCR que permitieran identificar estos virus. Al comienzo de la pandemia, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con un país de Latinoamérica que estaba intentando montar un laboratorio, y era bastante precario su conocimiento, su marco normativo también, en fin, pero se hizo mucho más rápido de lo que pensábamos. Se ha empezado a compartir la secuenciación de estos virus, hay mucha colaboración. Hoy día hablamos de seguimiento genómico de los virus, y ahí Brasil tiene un rol importantísimo. Ahí ustedes deben saber que a través de la capacidad del complejo médico industrial y de monitoreo potente que tiene Brasil con Fiocruz, con Butantan, con otras múltiples instituciones, está ya participando en el seguimiento genómico de esos virus. Es importante la colaboración porque no todos los países tienen esta capacidad. Y hay un área de investigación también que tiene que ver con la transmisión, con la severidad de las vacunas, en fin, el diagnóstico y el impacto que ello tiene. Y también hay una acción coordinada de Organización Mundial de la Salud. Yo quiero comentar que también, no traje una slide acá, pero lamentablemente no la coloqué, pero quiero comentar de que hay un área importante de colaboración de OMS, OPAS y el Ministerio de Salud de Brasil, y una red importante de hospitales CBCER, y donde hay varios hospitales importantes y otros hospitales estaduales, para levantar datos de COVID-19 inicialmente, agudo, y ahora estamos trabajando en una segunda etapa de post-COVID, que ha permitido un seguimiento importante del COVID en el país, y aportar al seguimiento mundial. Brasil es uno de los países que más aporta en esa red. Seguimos adelante. Bueno, aquí lo que vemos es que la pandemia ha ido bajando su intensidad, pero no ha desaparecido, y tenemos
menos óbitos y tenemos menos casos, pero esto se ha ido manteniendo en América del Sur. Brasil tiene un 6% de los casos y un 11% de los óbitos. Esto hace unos días. Aquí tenemos una muestra también de los casos a nivel mundial, y el virus sigue presente en la mayoría de los continentes. Hay probablemente en África un subregistro importante, y Brasil tiene una proporción importante aún de los casos y los óbitos. En términos globales, Brasil ha tenido un número importante de casos, pero también ha tenido una importante cobertura de vacunas. Aquí la tenemos. Un número importante, un poquito atrás de países como Estados Unidos de América, en fin, y otros, pero ha tenido un número importante a nivel de Francia. Ha hecho un esfuerzo gigantesco Brasil para dar cobertura a su población, y eso hay que destacarlo mucho. Hoy día, si vemos el número de personas que están con una dosis de refuerzo, esto alcanza a el 50% de la población, y que tienen el esquema primario el 77%, que es una cobertura bien importante para un país del tamaño de la distribución geográfica de Brasil. Si vemos las muertes, sí, hay países que han tenido una mayor mortalidad, entre ellos Brasil, pero probablemente esto es atingente al avance muy precoz que tuvo la enfermedad en estos países. Vemos aquí las coberturas de vacunación, y son bastante importantes en América del Norte. En América del Sur se ha hecho esfuerzos importantes, y Brasil entre ellos se destaca. El continente que tiene menor número de vacunas es África. Y si vemos aquí un poco de más detalle de las curvas en Brasil, de número de muertes, han ido bajando aquí la línea amarilla bastante, y el número de nuevas hospitalizaciones también ha ido bajando, de manera que esta epidemia ha tendido a estabilizarse. Sin embargo, ha mantenido una presencia, no ha terminado. Algunos datos interesantes que hacen ver cómo la epidemia acá en Brasil ha afectado a grupos diferentes en los casos y también en la mortalidad. El número mayor de casos ha estado en grupos de edad, yo diría adultos, hasta población adulta, no adultos mayores. El número de adultos mayores ha sido menor en los casos, pero la mortalidad ha sido mucho mayor en relación a la edad de los afectados. A nivel del país, de las regiones, la distribución de las tasas de mortalidad, de incidencia, óbitos y letalidad ha sido diferente en relación a la extensión del país, pero también al hecho de que algunas regiones, sobre todo las regiones del centro-sur, concentran la mayor infraestructura hospitalaria, la mayor capacidad de atendimiento, como aquí vemos Minas Gerais, que está ahí. Otras regiones tienen población más dispersa y menor número de atendimientos. Y esto es importante desde el punto de vista, que aquí estamos en un seminario, en una actividad que trata de hacer una integración entre diferentes disciplinas. Los factores de riesgo para el COVID están claramente desde el punto de vista sanitario asociados a enfermedades preexistentes, lo que llamamos comorbilidades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias, cánceres, diabetes y otras enfermedades. Si pudiéramos sacar un mensaje de esto, es que es muy importante el control y prevención de las enfermedades cardiovasculares prevenibles, como son las cardiovasculares, la diabetes, las respiratorias, también tratamiento y control precoz del cáncer, si pensamos en futuras condiciones como esta.
aquí tiene que ver esta slide, lo que trata de mostrar es que la incidencia sí es importante. Se ha visto que a mayor incidencia aumenta la mortalidad. O sea, es decir, tenemos que ser muy claros. Esta es una enfermedad que se tiene una prevención a través de medidas de control simple, lo que sea digamos, preconizados desde OPS, OMS, que es el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos, otras medidas bien sencillas de sanitarias y lo que ya se ha hecho durante estos 2 últimos años, que es fundamental, que es la vaccinación. Las vacinas han sido la principal contribución a que esta pandemia, pueda ir aminorando, sin desaparecer, pero aminorar, ¿ya? Aquí otro concepto importante también desde el punto de vista de la integración con otras áreas, como puede ser la economía, las ciencias sociales, la educación, es que los trabajadores fueron bastante afectados en la primera ola, digamos, ¿ya? Y como vemos acá, una gran cantidad de infecciones en los trabajadores más expuestos, y que es importante tener foco en los trabajadores, ¿eh? La pandemia nos hizo recordar nuevamente que somos una fuerza de trabajo constituida por personas y que el sistema de salud no se maneja solo. Las atenciones las dan personas que son los trabajadores. Entonces, estuvieron bien expuestos y sobre todo en las primeras 2 o 3 olas tuvieron muchos daños, ¿eh? Bueno, esa es como una caracterización general de la pandemia que no ha terminado, estamos todavía en una situación expectante y voy a pasar a ver algunos elementos de las estrategias de control, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es aplicar un esquema bastante sencillo que es común a muchas enfermedades transmisibles durante la historia. Probablemente está un poco abandonado, de alguna manera se borró la memoria de las enfermedades transmisibles que están cruzando la historia de la salud. Muy curioso que durante la pandemia aparecieron muchas informaciones de epidemias anteriores, de cólera, de influenza, de peste, en fin, apareció nuevamente la historia de la medicina y las enfermedades transmisibles. Y la verdad es que las estrategias no han cambiado demasiado. La gran diferencia probablemente son las vacunas, y que ya vamos a hablar un poquito más de eso, y últimamente los medicamentos específicos antivirales, ¿ya? Pero las estrategias son bastante sencillas. Terminar la transmisión, proteger a los vulnerables y tratar de salvar vidas, ¿eh? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Fue tener una estrategia bastante sencilla desde OMS, que fue coordinar y planear todas las acciones. Hubo un esfuerzo importante desde Ginebra, desde Washington, en todos los países. Por supuesto, siempre en mucho contacto con los países, ¿eh? Dar un apoyo operacional y logístico. Y acelerar la innovación y ¿cómo se llama? Y la pesquisa. Cruzado esto con el hecho de desarrollar un diagnósticos de laboratorio más efectivos posible. Tratar de hacer pesquisa y trazabilidad de los virus, ¿ya? Gestionar esta información, ¿ya? Hacer gestión clínica de los pacientes ante una dolencia que no era muy conocida al comienzo. Cada una de estas áreas tuvo una expresión bastante concreta. Actuar en la prevención y control, ¿ya? En dar servicios esenciales de salud, en generar una estrategia yo diría, de vigilancia y control del viaje, de los viajes, el comercio, los puntos de entrada, la vacunación también. En cada una de estas áreas se desarrollaron iniciativas bien innovadoras. Por ejemplo, en el diagnóstico laboratorio en Latinoamérica, en particular, se montaron cientos de nuevos laboratorios de pesquisa en base a PCR. Se reconvirtieron laboratorios, se aplicó, por ejemplo,
en instituciones de investigación que usaban las técnicas de PCR para otro tipo de fines, se reconvirtieron en laboratorios de diagnóstico clínico. Se multiplicó la capacidad de identificación de los virus y en la mayoría de los países esto se logró. Otros no lo consiguieron y bueno, ahí hay una lección que sacar, ¿ya? Se hizo mucho esfuerzo en la pesquisa y trazabilidad, sobre todo en el primer año y medio de la pandemia, cuando era absolutamente necesario identificar y trazar a los contactos de virus y ver si tenían o no, digamos, la enfermedad y proceder con técnicas de aislamiento, de apoyo, control y tratamiento para tratar de cortar la transmisión, ¿no? Lo que vimos anteriormente, ¿ya? Se hizo una gran gestión de información. Por ejemplo, acá en Brasil se desarrollaron en varias áreas y aquí OPAS colaboró eso fuertemente con el Ministerio de Salud en el desarrollo de salas de situación que se llaman. Son tecnologías, modelos de gestión de la información ya conocidos fundamentalmente en las áreas de emergencia, pero que acá se desarrollaron fuertemente para poder seguir casi en tiempo real, día a día, la aparición de nuevos casos, la letalidad, las cepas. Se hizo una integración bastante interesante de información para la toma de decisiones. Hoy día este concepto de gestión de información y salas de situación está presente en muchos lugares de Brasil y también de Latinoamérica. Esto también gestión clínica, y esto hay que decirlo claramente, hubo una batalla potentísima, fuerte, en las UCI, en las UTI, para tratar de caracterizar el síndrome de COVID, cuáles eran los reales efectos y mecanismos que en salud y medicina se llaman fisiopatológicos para provocar daño. Y el primer año hubo gran controversia de cuál era la mayor vía de daño de los virus, ya sea la vía en el sistema de coagulación, la vía en la inflamación, la vía en la destrucción de la inmunidad de los pacientes. Fue una lucha clínica y conceptual, también tratando, por supuesto, de salvar vidas, no solo hacer pesquisa, ¿eh? Prevención y control, bueno, ahí lo que se intentó hacer fue fundamentalmente educar a la población y comunicar de manera efectiva, lo que se llama una buena comunicación de riesgo, ¿ya? En muchos países eso se logró, en otros fue, yo diría, menos efectivo. Ahí cruzaron muchas teorías y, ¿cómo llamarlo?, informaciones divergentes acerca del origen, acerca de muchas materias que en realidad no tenían nada que ver con la información de salud pública con respecto a los propios virus, a la efectividad de las vacunas, en fin. No voy a entrar mucho en eso, que yo diría que a esta altura está bastante superado por el hecho concreto de que la pandemia ha podido controlarse con medidas bastante sencillas y con el uso de vacunas muy efectivas, ¿ya? También se hizo una mantención fuerte de las actividades y servicios esenciales de salud pública. Sin embargo, esto fue complejo, ¿eh? Por ejemplo, les puedo mencionar que aquí en Brasil, en algún momento llegaron a comprometerse en diferentes grados, más o menos, cerca del 70% de los servicios comunes de salud pública que entrega el SUS, en diferentes dimensiones, pero en algún momento de los tiempos más álgidos de la pandemia, la suspensión de servicios, por ejemplo, pabellones de cirugía, atenciones ambulatorias, en fin, fue importante, y esto ocurrió en toda Latinoamérica, ¿no? Una lucha por mantener los servicios esenciales, yo creo que eso en general fue bastante efectivo y los recursos humanos se mostraron su capacidad y los sistemas de salud para hacerlo, ¿no? Todas las restricciones que tuvimos en los viajes, que ya parecen como olvidadas, ¿cierto? Pero en algunos países recién ahora, en Latinoamérica, por ejemplo, acaba de levantarse la necesidad de homologar vacunas. En muchos países se exigieron vacunaciones, hasta ahora, hasta hace unos días.
homologadas con los esquemas de vacunación del país, ¿ya? Y bueno, dejo para el final el tema de vacunas, que es una cosa impresionante. Nunca en la historia de la salud pública tuvimos un accionar tan rápido para desarrollar vacunas tan sofisticadas y efectivas como ha sido ocurrido. La carrera de producción de vacunas yo creo que es una cuestión que nunca vimos antes, ¿no? Entonces, por suerte, habían ya desarrollos de vacunas técnicas en base a metodologías bastante modernas al respecto, ¿no? Esto intenta mostrar más o menos el espectro, el menú, el cardápio, como se dice aquí en Brasil, el cardápio de acciones y las tareas básicas de coordinación y planeamiento, apoyo operacional y logística y acelerar la innovación y la investigación, ¿ya? Y aquí en un ciclo que no voy a entrar en mayor detalle, pero se desarrollaron redes de expertos, centros colaborativos, grupos de asesoría. Todos los países tuvieron grupos de asesoría de expertos que ayudaron a los ministerios, porque en estas situaciones de emergencia hace falta criterio y visión externa siempre. Se desarrollaron publicaciones, estudios multicéntricos, como el que yo mencioné, en que Brasil está aún participando fuertemente para levantar datos clínicos de COVID y ahora post-COVID también. Es un ejemplo de estudio multicéntrico. Se hizo un tremendo trabajo multidisciplinario en muchas lenguas con todas las agencias, ¿eh? Se trabajó mucho en la implementación, la transformación digital, todo lo que tiene que ver con plataformas abiertas de OMS. Todas las oficinas de OMS en el mundo estuvieron trabajando en esto, ¿ya? Y de esa manera tuvimos la posibilidad de hacer una cadena de suministros también, ¿eh? También se operó en la provisión de vacunas, y eso hay que decirlo, en la entrega logística de vacunas en muchos lugares del mundo. Brasil es un lugar donde esto es un poco diferente porque es, yo diría, uno de los 2 o 3 países de Latinoamérica que tiene capacidad importante de producción de vacunas, de manera que en algún momento logró sumar vacunas propias, trabajar en conjunto con investigación, en fin. Y todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la toma de elecciones de esto, ¿eh? Eh, Se estableció una red completa de monitoreo de lo que son los virus en todo el mundo. Y acá, esto quiero destacarlo, ¿eh? No sé, no es un tema muy conocido en el mundo, pero el sistema internacional, más allá del sistema sanitario incluso, cuenta con una herramienta que se llama Regulamento Sanitario Internacional, ¿ya? Que es un tratado que firmaron la mayoría de los países del mundo, se actualizó, tiene origen en los años 60 y se actualizó el año 2005, 2006, por ahí. Me tocó a mí participar en eso como representante, junto con, por supuesto, otras personas de mi país, de Chile, en OMS. Fue un proceso largo. Brasil fue muy importante en ese proceso, participó y yo diría que lideró el proceso del bloque sudamericano en esto. ¿Y qué es lo que es el reglamento? Es el conjunto de normas jurídicas, de vigilancia, que indican qué preparación deben tener los estados y sistemas de salud, que establecen las maneras de coordinarse, las acciones de vigilancia para los viajes y el transporte, de transparencia y otros, que permite el accionar frente a una situación de emergencia sanitaria, cualquiera que sea. Hay otros tratados que tienen que ver con las emergencias, por ejemplo, nucleares. Hay otras agencias, la AIEA, que es la agencia que tiene que ver con emergencias nucleares. Si ahora leen las noticias, van a ver que están presentes inspeccionando plantas nucleares en Ucrania, ahora, en este momento, ¿ya? Bueno, este reglamento le permite a OMS, en conjunto con el sistema internacional, intervenir. Es el que permite, por ejemplo, que OMS pida a los países información de los brotes que considera de riesgo, en fin, que le da herramientas para declarar una emergencia sanitaria internacional, en fin.
Esto está ahora en revisión, y eso es importante que conozcan, está en revisión. Nuevamente se hizo una iniciativa para revisar, esto no está terminando y todos los países y el bloque sudamericano también con importante rol de Brasil está participando. Algunos quieren que lleguemos a un nuevo tratado y a una especie de reglamento mucho más fuerte respecto a esto. Eso está aún en análisis. Lo único que puedo decir es que la propia OMS ha evaluado con sus grupos técnicos que es necesario hacer una actualización muy importante de este tratado. Y bueno, un poco ver la realidad del sistema de salud de Brasil, solo para mostrarles los condicionantes de la salud de Brasil. Aquí he querido ser bastante gráfico. Esto tiene implicancias de todo tipo, económicas, sanitarias, de muchas maneras esto hay que mirarlo. Yo sé que la economía mira estos elementos, pero estamos en una acelerada transición demográfica y epidemiológica. O sea, la población envejece, como se muestra aquí en la gráfica, y se enferma de cosas diferentes, ya no son las antiguas, son las crónicas, son la salud mental, tiene que ver con la falta de ejercicio, tiene que ver con los cánceres, con los accidentes también, ¿ya? Y tenemos cambios en el consumo, en nuestra cultura. Hay un fenómeno migratorio que está tomando a todos los países, a Brasil fuertemente. Hay una explosión de migraciones en todo el mundo y esto ha cambiado también el perfil sanitario de los países y muchas situaciones están afectándonos por eso. Hay una era posverdade que se llama, y movimientos anticiencia, que en el fondo dudan de todo y descalifican los argumentos y la fortaleza de la ciencia. Estamos en el área, en la época de las fake news que nos hacen, digamos, dudar de todo, ¿ya? El SUS, brevemente, solo destacar que es un sistema único, yo diría, muy particular en Latinoamérica, porque siendo único es muy... está compuesto de varios subsistemas, ¿ya? Tiene un origen muy interesante en la Constitución Federal, luego de un periodo autoritario de dictadura bastante longo en Brasil. El país decide ir hacia esto porque ve una necesidad sanitaria muy importante. El sistema tiene una gobernanza tripartita que es muy también particular de Brasil, de Sur. Yo diría que yo no conozco otro país donde esto sea tan potente, pero sobre todo tan sistemático y tan abrayante, ¿eh? Otra cosa muy importante, tiene una base declarada, fuerte, que tiene que ver con la atención primaria, lo que se alinea completamente con lo que ya viene diciendo OMS y OPS en los últimos 25, 30 años, ¿ya? Da una cobertura universal y abrangente. El sistema se financia con impuestos generales, nadie tiene un pago en el punto de entrada. Puede haber otros elementos que generan gasto de bolsillo, pero el sistema da cobertura a todos, ¿ya? Público y gratuito y impuestos generales. Esas son las características. Y como muestro aquí, tiene varios componentes. Hay el sistema público, que entendemos como SUS, tiene varios componentes, el sistema municipal, el sistema estatal, hospitales universitarios, clínicas y hospitales municipales también, filantrópicos, sin fines de lucro, que son muy importantes. Acá son más de 1.800 establecimientos en el país, ¿ya? Entonces hay un sistema articulado, integrado, que yo creo que es muy interesante en Latinoamérica. La gobernanza, solamente esto es para tener una imagen de la transversalidad de la gobernanza, es compleja, pero está muy establecida, muy reconocida por todos. Puede tener en algunos momentos algunas tensiones, incluso tensiones muy fuertes, pero se reconoce y permite de que la mayoría de las acciones importantes en Brasil tengan una base de aprobación y consenso de los actores. CONAS, CONASEMS, Ministerio de Salud y muy importante, en mi opinión, Consejo Nacional de Salud, donde se ejerce esa potestad, esa exigencia del control social sobre el SUS, ¿ya? Bueno, brevemente, sistema público
da una cobertura al 75 más o menos de la población. Hay un sistema privado suplementar, pero que es suplementar, es complementario. Por supuesto que hay personas que pueden tener una complementación total, pero no es la mayoría del país, ¿ya? ¿Qué podemos decir de la pandemia? Bueno, la pandemia mudó todo, nuestra vida, la gestión de salud, la perspectiva social, económica, la percepción del tiempo también, todo. El futuro ya no nos parece el mismo, ¿ya? Eso es, nos tocó a todos. ¿Qué tendencias aparecieron? Solo quiero dar una mirada muy breve a las tendencias que aparecieron. Una sensación y a ver, yo diría como una constatación de que hay que tener planeamiento anticipado y preparación para emergencias. Antiguamente las oficinas o los departamentos de emergencia y desastres en los ministerios de salud de Latinoamérica eran como el último vagón de cola del tren, el último, y tenían muy poco orzamento y una figuración muy limitada, en fin, y eso cambió. De manera que hoy día la preparación y anticipación y la acción en emergencia es muy importante. Hay también la necesidad de hacer una pesquisa activa, ¿ya? Que yo mencionaba aquí como un ejemplo en este proyecto que tenemos con OMS y con parcería del Ministerio de Salud y una red de hospitales importante aquí en Brasil. Hay una cosa fundamental que apareció, que es la necesidad de incorporar los beneficios de la digitalización de la sociedad en su conjunto, eso que hemos percibido todos, que en salud ha sido fluctuante, diverso, no muy coordinado, en algunos países más, en otros menos, pero la necesidad de incorporar la digitalización a la salud ha aparecido como fundamental, ¿ya? Gestionar información en base a análisis de Big Data, o sea, empezar a realmente ocupar los beneficios de estas tecnologías nuevas de gestión de datos en el sistema de salud. Como un ejemplo solamente las salas de situación y análisis de información, pero la emergencia de las tecnologías de información va mucho más allá. Pero junto con el tema tecnológico yo diría que ha emergido también una mirada más hacia las personas, las comunidades, las familias, los equipos de salud también, los pacientes, los funcionarios, que somos personas, tenemos necesidades reales y que afectan mucho nuestro desenvolvimiento, la salud mental en general de las personas y de los trabajadores, ¿ya? Esos son dos focos en que estamos permanentemente preocupados. Y solo para terminar y como una manera de mostrarle solo un poco de lo que hace OPS en relación a sistemas y servicios de salud, muy brevemente. OPS lo que hace hoy día, reflexionando de esto, es dialogar con los sistemas de salud y decirles, miren, les proponemos que sean sistemas de salud resilientes. Y este es un concepto muy bonito, muy bello, creo yo, que viene de la neurología infantil. Yo soy pediatra, más bien un pediatra de emergencia, pero pediatra al fin, y esto viene de la observación de que las crianzas, cuando están expuestas a un daño, por ejemplo, una guerra, una pérdida de su familia, en fin, se vio que hay un atributo de los niños que tiene que ver con ser capaces de levantarse nuevamente. ¿Y cómo se levantan? ¿Cómo después de un daño, de que pierden una familiar, de que están expuestos a una guerra, de lo que sea? Es con intervenciones bastante sencillas, pero abrayentes, o sea, tener un hogar, tener un techo, tener educación, que nos parece a veces como inalcanzable en el periodo de una guerra, por ejemplo. Después se repone eso y la mayoría de los niños pueden volver a caminar, a pararse. Y esto, si lo vemos en sistemas de salud, lo que proponemos nosotros es que, claro, si hay un shock, algunos no pueden levantarse después, y eso es un daño y tenemos que evitarlo, ¿ya? Pero le proponemos a los sistemas de salud que estén preparados para absorber los shocks e ir un poco más arriba en el desenvolvimiento, o sea, que aprendan. Por ejemplo, en Brasil se desarrolló una red completa, potente de pesquisa clínica, de identificación de virus, de pesquisa genómica, que ya está disponible para el país y le permite una capacidad de respuesta
que antes no tenía, ¿ya? Bueno, ahí esto es demasiado largo, no voy a hablar de eso, pero solamente comentarles que también hablamos de redes integradas de servicios de salud, que es lo que le pedimos, compartimos también con Latinoamérica, que aquellos países que pueden organizarse en redes integradas, lo que ya mencioné de Brasil, que Brasil ya hace, capturar las capacidades de la sociedad a través de su sistema público fundamentalmente, pero sin perder también lo beneficioso que pueda tener el sector privado. Aquí en Brasil, capturar aquello muy importante que es el sector sin fines de lucro, filantrópico, Santas Casas, que tiene una historia además muy importante, se enraiza, está inserto en la historia de Brasil, es muy importante, ¿ya? Entonces, las redes integradas aprovechan esas sinergias, ¿ya? Para dar atención. Y lo que tenemos que hacer es muy importante para adelante. Esta es una especie de ¿cómo decirlo?, flujograma de control del COVID. No voy a profundizar en eso. Para terminar, solo un par de transparencias más. Escenarios posibles. Ustedes, por supuesto, pueden estar de acuerdo o no. Hay muchas contribuciones que revisar todavía. Tenemos emergencias de otros virus y otras monkeypox o variola de los macacos, que está apareciendo, que tiene otras conductas, otros grupos de riesgo, pero que está también estresando a los países. Pero en cuanto a COVID, lo más probable es que vamos a tener que convivir con coronavirus, como ya mencionaba, otros agentes, que ya anteriormente estaban localizados en algunas áreas de Asia, en fin, pero ya cambió todo esto, sobre todo con la cultura y la realidad de que las comunicaciones son muy fáciles para la mayoría, mucha parte de la población hoy día. Con el COVID probablemente va a estar presente con endemias, una conducta endémica, o sea, siempre un número de casos relativamente estable, con brotes en algunas poblaciones o dependiendo de las variantes, ¿ya? En algunos casos vamos a tener muy baja presencia dependiendo de las tasas de vacunación, y ahí identificación e aislamiento. Es muy importante no perder la dinámica de la vacunación. En algunos países estas dinámicas han bajado. Es muy importante no perderla, porque lo que sabemos del coronavirus es que si uno baja las tasas de vacunación, el virus se empieza a acumular, se empieza a circular, y en algún momento aparecen mutaciones en los propios seres humanos, o lo que ha sido más complejo, aparece esta transmisión hacia otras especies, a las aves, por ejemplo, donde se genera una mutación por una transmisión zoonótica, ¿ya? Y el virus puede salir por esta condición que tiene de mutar activamente en una variante más agresiva, más letal. Entonces, mientras más controlado mantengamos al virus con las medidas generales de control, pero con vacunación, esa probabilidad es menor. Si lo dejamos circular, por ejemplo, en una cepa que no produce problemas, existe la probabilidad de que se produzca el fenómeno de las mutaciones en humanos o zoonóticas, ¿ya? De manera que deberíamos transitar a una vacunación global asociada por ejemplo, a vacuna de la gripe, que en muchos países ya es totalmente normal una vez al año, ¿ya? ¿Qué más? Solo como conclusión, comentarles que hay que estar preparados para nuevos agentes, nuevos escenarios, una evolución inesperada de los sistemas de salud, también de las sociedades, ¿eh? Fíjense que aquí hay una situación también sinérgica, que las sociedades pareciera que en conjunto con la pandemia empezaron a mutar las sociedades. Es una cosa curiosa. Yo solamente soy médico, especialista en sistemas de servicios de salud. Deben haber ahí psicólogos, sociólogos sociales, economistas que entiendan mejor que yo esta variable interesante que es de la mutación también de las sociedades, ¿eh? Bueno, dejo hasta ahí, y si hay comentarios o preguntas también, y si no,
tremendamente agradecido y espero haber contribuido con algún granito de arena a esta reflexión importante que hace CDPLAR en esta actividad diamantina. Y siempre muy interesado en colaborar con ustedes. Muito obrigado. Está ouvindo? Tá. Muito obrigado, doutor Roberto. Ficou evidente o papel da OPAS e dos organismos internacionais no enfrentamento da pandemia e no pós-pandemia. Então, acho que é importante ressaltar isso e dizer o quanto foi importante, junto ao SUS, essa aproximação para poder minimizar os efeitos e, de uma certa forma, potencializar a saída de uma pandemia de uma maneira menos dramática e menos trágica, como a gente teve no Brasil. Nós temos duas perguntas da plateia. Eu vou passar para... Parece que o professor Pedro quer fazer uma pergunta e tem mais uma que manifestou interesse. E depois eu vou passar para o professor Fred para poder agradecer e encerrar os trabalhos. Pronto. Alô? Bom, Dr. Tapias, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu gostaria de fazer um questionamento. Olhando hoje, o que o senhor enxerga que teria sido talvez o maior acerto da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia do coronavírus? Ou qual seria também um ponto que o senhor acha que, olhando hoje, com as informações que temos hoje, deveria ter sido feito de forma diferente na forma com que a OMS atuou na pandemia? Bueno, a ver, yo quiero ser bien franco con usted, esas preguntas ya se han hecho dentro de OMS. Yo invito a ustedes, a los que estén más interesados, en fin, pueden revisar las actas de los grupos de trabajo en torno al desenvolvimiento de la pandemia que tiene publicada OMS en el desarrollo del trabajo hacia el nuevo reglamento sanitario internacional, este que yo comentaba. Hay ya abundante información ahí oficial de OMS. Yo diría que hay una cierta autocrítica, en algunos casos muy dura. La verdad es que yo les voy a comentar, yo estuve presente en el desarrollo, en el momento en que se hizo la versión final del Reglamento Sanitario Internacional allá en Ginebra, el año 2005-2006. Y fue un proceso de negociación bien potente, donde intervinieron grandes bloques sudamericanos, con Brasil a la cabeza. Brasil era el líder, Estados Unidos, en fin, Grupo de Europa, del Medio Oriente, China, Asia, y fue una negociación muy dura. Como es típico en estas negociaciones. Lo único que les puedo comentar es que ya en esa época esto se hizo con posterioridad al brote importante que hubo en China, ¿se acuerdan ustedes del SARS? Que tuvo una expresión muy fuerte en Beijing. Beijing estuvo cerrado, estuvo el mundo aislado. La verdad es que fuera de China se conocía muy poco acerca de cómo se controlaban estos brotes y la forma en que ellos han controlado durante muchos años, básicamente hacer lo que se llama un cerco sanitario y aislamiento total, cosa que nosotros de alguna forma hicimos en todos los países ahora. Pero ya en esa época, les comento, se sabía que era muy probable que algún virus de este tipo podía tener una expresión en los próximos 15, 20, 30 años, no sabíamos la fecha. Entonces, tal vez lo que se pudo haber hecho mejor puede haber sido más insistente en las herramientas del Reglamento Sanitario Internacional, tal vez. Tal vez, producto de eso mismo, haber acelerado algunas expresiones de declaración, de emergencia o pandemia, en fin. Pero, en contraste, yo quiero también un poco mencionar al auditorio el enorme esfuerzo que se hizo en producción de vacunas en el mundo, y en ese ámbito OMS tuvo un liderazgo importante, o sea, permitió, ¿cómo decir?, una homologación de vacunas
cuando hubo una especie de explosión. Yo recuerdo que en algún momento habían 30, 40 líneas de producción diferentes y se pudo ir haciendo una evaluación más o menos objetiva. Y hay que pensar que son vacunas que estuvieron disponibles con un año y medio de pruebas y testeo que se hicieron muy intensamente, con mucha colaboración, como nunca se había hecho entre diferentes grupos para obtener el número, el volumen de casos y poder sacar digamos, las pruebas estadísticas y en fin, de eficacia y también observación de efectos adversos que es necesario para tomar decisiones. De manera que yo creo que yo tengo una visión mixta. Creo que las regulaciones pudieron haber sido mejor. Pueden ser mejor, pero estamos en ese camino. Pero por otro lado, hubo una fuertísima, digamos, un fuertísimo apoyo y validación del esfuerzo global de vacunas. Yo creo que eso es valioso. Hoy día es muy típico en la medicina, yo quiero decirle que es muy típico, después de que el enfermo, entre comillas, se mejora o algunos se mejoran, se olvida el momento agudo, pero hay que pensar que en algún momento, los primeros 6 meses de la pandemia en que estuvimos sin vacuna, 8 meses, fueron durísimos, fueron de una situación nunca vista en la historia. Y ese esfuerzo aceleradísimo por conseguir vacunas, por extender vacunas, aquí en Brasil fue muy fuerte. Yo sé que hubo problemas, yo sé que hubo visiones contrapuestas, pero se hizo. OPS trabajó muy fuertemente en eso. Yo creo que ahí doy un balance, ¿ya? Y creo que se puede mejorar mucho, ¿ya? Mucho en la pesquisa, en la vigilancia, fundamentalmente. Pero ya están dadas las condiciones, así que yo soy bien optimista al respecto. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, antes de passar para o professor Frederico, queria agradecer ao CDPLAR pela oportunidade, também reforçar o papel da rede APS nesse embate, nesse enfrentamento que foi muito necessário nesses 2 anos, e a rede fez um trabalho intenso e extenso de mobilizar gestores municipais e academia para poder propor e levantar as experiências locais de combate à pandemia e de propor saídas que fossem menos desgastantes e menos dramáticas. Foi um trabalho importante e a OPAS teve um papel fundamental em apoiar as iniciativas que nós tivemos ao longo desses 2 anos. Então, vou passar para o professor Frederico para poder encerrar. Agradecer ao Dr. Roberto, mais uma vez, pela presença e dizer que brevemente nós vamos ter um encontro, uma reunião para poder discutir novos projetos. Obrigado, Dr. Roberto. Fred. Muito obrigado, Alain. Eu gostaria de agradecer imensamente a conferência do Dr. Roberto Tapias, do fenomenal apoio da OPAS para o nosso seminário e enaltecer a importância da OPAS como um articulador fundamental, né, uma instituição multilateral absolutamente essencial nesse contexto não só da pandemia, né, mas das perspectivas, como apontou o Dr. Roberto, futuras, no qual vai demandar não só das organizações locais, né, dos diversos países da saúde, mas também da OMS, da OPAS, e isso será de absoluta e total importância. O apoio da OPAS a esse seminário, que já está na sua 2ª versão, tem sido absolutamente essencial para a sua viabilização, né? Neste caso em particular, foi uma grande alegria para nós ter possibilitado a conseguir fazer o seminário presencialmente, né? E, nesse sentido, o final da pandemia, o apoio dos nossos patrocinadores e, mais fundamentalmente da UPA, foi fundamental, e dedicamos uma boa parte das nossas discussões à questão da saúde, à questão da pandemia, né? Que, lembrando também que o caso do Brasil, o fato da gente ter um sistema único de saúde, foi também fundamental, a despeito dos diversos problemas, para que pudéssemos, de alguma maneira, levar adiante esse período tão difícil. Então, mais uma vez, Dr. Roberto Tapias,
É para nós uma grande satisfação, uma grande alegria tê-lo aqui, ainda que de forma remota, e espero que no próximo ano a gente possa tê-lo aqui presencialmente nessa cidade tão agradável. Muito obrigado. Gracias. Obrigado. Y espero nos veamos por allá en Minas Diamantinas. Gracias a todos.